El arte es una de las manifestaciones más espontáneas que tiene el ser humano para expresar sus sentimientos, emociones e ideas acerca de la vida. Existen diversas formas de hacer arte. Por ejemplo, el arte se puede proyectar en la belleza de la pintura, o en la poesía o corporalmente como la danza, el teatro y el canto. La verdad es que cada pueblo o nación transmite sus costumbres y tradiciones a través del talento que Dios ha puesto en cada generación que ha vivido desde la primera pareja, Adán y Eva. El artista, cuando no le sirve a su creador, se servirá a sí mismo o a los demonios que lleva dentro. Buenas tardes, les saludamos hoy nuevamente aquí desde Bogotá, Colombia, dándoles la bienvenida a un programa más de Desafío Latino, Escuela Transcultural Online. Hoy tenemos unos invitados, como siempre, muy especiales. Damos la gloria a Dios y las gracias a Él por permitirnos hoy tener a Jimmy y a Elizabeth. Y también les contamos que hoy el tema que nos convoca es el arte y las misiones. Pastor, buena tarde. Buenas tardes, muchas bendiciones para todos. Para mí es una bendición muy grande poder estar en este tiempo. Y bueno, Jimmy y Elizabeth lo conocemos desde hace tiempo, desde la base. Tuvimos la oportunidad que también estuvieran hace años atrás en nuestra casa. También estuvieron impartiendo algunas clases en la iglesia cuando yo era pastor, pero nos une también una bonita amistad y para mí es una bendición poder tenerlo en el programa con la idea de poder dar mucha claridad acerca de la importancia del arte en las misiones. A veces no, el arte no es algo que se considera o no se valora o no se ve de una manera correcta desde un punto de vista cristiano. Y quiero presentarles, quiero empezar diciendo que, bueno, eh, el arte no lo valoramos de la mejor manera muchas veces. A veces pienso que como cristiano tal vez algunos vamos a una obra de teatro o tal vez vamos a alguna exposición de pintura, pero muchas veces el cristiano no está conectado con el arte porque piensa que el arte es algo malo, pudiéramos decir así. Dalton Miller, que es un gran escritor, conferencista, en su enseñanza de cosmovisión bíblica, nos enseña la importancia del artista para discipular las naciones. Y mi primera pregunta es, ¿cómo se puede relacionar el artista con la misión de Dios? Bueno, muy buenas para todos, bueno, Hanoi, Milena y todos los que nos están escuchando. Walter, Rubén. Mi nombre es Jimmy, mi esposa Elizabeth y bueno, es interesante la pregunta que Hanoi nos está haciendo. Primero que todo, ¿cuál sería la misión de Dios? A veces colocamos nuestra misión y no entendemos cuál es la misión de Dios. Cuando leemos Génesis podemos ver cómo el carácter y la naturaleza creadora de Dios se manifiesta en lo que Él hace. Dice, y dijo Dios, hagamos, y creó Dios los animales, y dijo que la tierra cree plantas y que estas plantas de cada semilla se multipliquen. Entonces Dios por su naturaleza en sí mismo es creador, es creativo, hace cosas de la nada. Y esta es una de las características que tiene el arte. El arte logra expresar cosas que de ninguna otra manera podemos expresar o reflejar. Ahora con todo esto que está pasando a nivel mundial de la pandemia, una de las cosas más claves con todo esto del internet y todo esto de estar en las casas ha sido el arte, porque el arte está siendo la mejor manera de llegar a las personas, de traer información,
romper las crisis en las que está entrando el mundo por estar allí recluido en una casa, ¿verdad? Algunos tal vez en una casa muy grande, otros en una casa muy pequeña. Pero entonces, entendiendo la misión de Dios, que es crear, que es llevar un mensaje, que es revelarse a la humanidad, entonces allí es donde entra el arte, porque Él todo lo hizo bello, todo lo hizo hermoso, de una manera delicada. No lo hizo simplemente por hacerlo, pero lo hizo con delicadeza, y ahí es donde vemos esa naturaleza creadora, creativa y hermosa de parte de Dios. También, como dice mi esposo, la primera forma que Dios se presenta en la Biblia es como un Dios creador. Dice, y Dios creó. Él pudo haberse presentado de muchas otras formas, pero realmente su misión era ser conocido como un Dios artista, poder conectarse con su creación. Y esta es la misión del arte, es conectarse con su creador, pero también conectarse con el resto de personas que están alrededor, expresar sentimientos, emociones, quejas, angustias, adoración. Es todo esto y puede ser llevado claramente al creador o llevado claramente a cada uno de nosotros. Muy bien, muy bien. Hola Elizabeth, Jimmy. Qué gusto poder estar aquí con ustedes hoy. Les cuento, yo soy entrenador deportivo y he aprendido algo que a través de la expresión del cuerpo, del movimiento, se pueden plasmar muchas cosas que tal vez con la misma voz no se podría. Y algo que me gusta mucho del arte es esa posibilidad que se tiene de poder transmitir ese mensaje a otras personas. Pero entonces surge aquí una pregunta, ¿de qué manera se puede unir el arte con la misión de Dios? Claro. No creo que, o tal vez la pregunta dice de qué manera el arte se une con la misión de Dios, pero yo creo que no está separado. Como decía al principio, la misión de Dios es revelarse a nuestras vidas, mostrarnos su naturaleza creadora, su naturaleza de amor, de perdón. Y tú de pronto no ves un árbol que dice en alguna partecita, hecho por Dios, ¿no? Made in God. O no ves un perrito que en la colita diga hecho por Dios. Simplemente el arte está en cada cultura, en cada expresión del ser humano. Pero entra el concepto equivocado que el arte es pecaminoso, que es algo que ha venido para dañar. Y yo pienso que ahí es donde entra, en este caso, nuestra misión de traer una cosmovisión bíblica, de cómo Dios está simplemente expresado en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y cómo lo que hay en nuestro alrededor, cuando vemos la creación de Dios, hay belleza. Un gran ejemplo es el ser humano. Todos tenemos dos ojos, una boca, una nariz, dos orejas, eh, pero si nosotros vamos al individuo, cada uno de nosotros es diferente. Y ahí podemos ver la belleza de Dios y su creatividad, no la podemos separar. Entonces simplemente venimos a comprender la misión de Dios y cómo Él quiere que nosotros, a través de nuestros dones, como tú decías, del cuerpo, de nuestros talentos, podamos ir a otros y decirles, hay un Dios creador, hay un Dios que tiene oportunidades para ti. Pero creo que no se puede desligar en ningún momento. No sé si, bueno, espero que me hago entender. Sí, también algo que dices me parece interesante porque sí, el cuerpo reacciona a todo. Y hay una frase que siempre decimos, es que el arte entra al corazón sin pedir permiso. Y cuando el arte hace esto, realmente toca las emociones, toca el cuerpo, el alma y el espíritu. Y cuando uno lleva mucho tiempo enseñando arte, uno se da cuenta que el arte toca lo que normalmente no se ve.
Uno puede ver una persona muy fuerte en la calle, pero en un taller de teatro uno le ve todo, le ve sus luchas, sus dolores, sus angustias, sus frustraciones, si ha tenido abusos y en qué forma. O sea, uno puede ver completamente la persona. Y esto hace parte también de la misión de Dios, es de restaurar. Y también aquí es donde entra el arte, que está cuando Dios nos creó, que entró el arte, pero también cuando vino la restauración, ahí también viene, porque es una forma clara, fácil y descomplicada de llegar al corazón y sanarlo. Y si se sana el corazón, se sana el cuerpo, se sana la mente, y es como se puede llegar específicamente a las personas, y no solo personas, sino a culturas enteras, si realmente está alineado con su creador. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, me llama mucho la atención, Elizabeth, lo que acabas de decir, y nos gustaría de pronto que nos ampliaras un poco más esa parte de cómo el arte viene a ser eso tan importante para restaurar a las personas, al ser humano, la persona que llega a ustedes de pronto allí, en lo que enseñan a diario y lo cual es su pasión, y es el arte. Ok. Pues ha sucedido en muchas ocasiones, pero cuando el arte logra entrar al corazón, como les dije, cuando es un arte indicado, dirigido, empiezan a salir muchas cosas, ¿sí? Como les dije, frustraciones, miedos, abusos. Y ahí es cuando uno puede entrar a ver, a examinar, a sanar, a ver, no abandones este ejercicio, qué está pasando, qué sucede, qué te tocó, qué llegó a ser en ti, qué llegó a crecer. Y es como empiezas a sacar cosas del corazón que tal vez nunca pudiste ver. Y cada técnica es muy diferente. Si ya hablamos por lo menos en el clown o en el payaso, esta disciplina toca todas las cosas que tú siempre has querido meter como en una cajita. Esta disciplina las saca. Si tú eres inseguro y lo quieres esconder, el clown las saca. Y cuando las saca es como, ¿y qué hago con esto? Pero nunca es esconderlo, siempre es mostrarla. Es llevarlo a utilizar para poder bendecir a otros por medio de eso. Y cuando a uno lo ven esforzándose y viendo, las personas simplemente se identifican o se sobreidentifican. Y cuando sucede esto, hay una sanidad tanto para el que lo está haciendo como para el que lo está viendo. Entonces sana el alma porque logra sacar cosas que tú nunca has dicho a nadie. Cosas que tal vez nunca, por temores, por situaciones, nunca salen, pero el arte las hace ver. Y hay un pequeño ejemplo, es como con cuerpos que han tenido rechazo de abuso en cualquier forma, son cuerpos cerrados, que al caminar tienen sus hombros hacia adentro. Y uno logra ver que algo está pasando. Tal vez no le ha dicho a nadie, pero es una forma de ir y ayudar y sacar. Y cuando sale del corazón estas cosas, trae sanidad a ellos, pero también a los que después van a ver lo que ellos están haciendo. Gracias, Elizabeth. Entonces, esta respuesta yo la relaciono con la siguiente pregunta. Y es, ¿ustedes creen que las personas que hacen arte deben tener ciertos requisitos para poder ver a través de lo que hacen la obra de Dios? Yo pensaría que sí. Y más allá de requisitos especiales, es más entender y conocer quién es Dios. Estaba pensando que hace un tiempo atrás, cuando yo empecé a trabajar con Jucum, hacíamos sketch, que son obras de teatro cortas de 7, 10, 15 minutos. Y todos nuestros sketch estaban compuestos básicamente de demonios, ángeles y Jesús. Y llegó un momento donde no sabíamos ya qué hacer porque siempre eran las mismas temáticas.
Entonces alguien dijo, no, yo tengo la solución, entonces saquemos los ángeles y solo dejemos demonios y ya, ¿no? Ese era el cambio que se podía hacer. Después vi una ola de sketch que venían de otros lugares de Norteamérica en especial, donde Jesús aparecía y entonces a Jesús la temática era que le daban una tremenda golpiza y él estaba para defender a una chica o un chico que se metía en un montón de problemas, pero entonces después viene la crucifixión, pero seguía siendo la misma temática. Entonces llegó un punto donde empezamos a pensar qué es lo que significa el arte cristiano, y ese concepto empezó a romper muchas cosas en nuestras vidas, porque no se trata de ser arte cristiano, pero de tener precisamente cristianos que entienden el concepto y la cosmovisión bíblica de lo que significa o de lo que Dios quiere transmitir. Y Jesús mismo fue un personaje tan interesante, espiritual, y siempre nos hablaba del reino, pero nunca religioso. Entonces, de hecho, la gracia que él tenía era tanta que convocaba a miles de personas. Pienso yo, y hemos descubierto, es que necesitamos conocer a Dios de una manera personal y espiritual y no religiosa. Nosotros llegamos a ser co-creadores, pero si yo me mantengo conectado, no sé, con los medios de comunicación, con el reggaetón, X, Y cosa, entonces de ahí es donde va a ser mi fuente, de donde yo voy a co-crear. Pero si yo estoy conectado con Dios, entonces de ahí es donde yo voy a traer historias nuevas, vivencias nuevas, temáticas nuevas. Entonces, conocer a Dios, tener una relación personal con Él, no religiosa, sino vivencial, profunda, es lo que pensamos que empieza a hacer la diferencia en lo que hacemos. Y con eso entonces digo que lo más importante no es, bueno, qué vamos a decir, pero es qué quiere decir Dios. Y entonces ahí hay una ruptura de una estereotipo de teatro y de sketch para empezar a comunicar nuevas cosas, diferentes historias que vienen de parte de Dios. Sí, ok, me gustaría hacer una pregunta. Bueno, Ok, es que el tema está muy interesante. sí. Yo creo que hay muchos artistas sentados en un banco de la iglesia sin poder, sin hacer arte enfocado en el Señor, porque tienen ese pensamiento de que vengo a la iglesia, escucho sermón, canto, y también el arte dentro de la iglesia se ha restringido tal vez a una obra de teatro, y que muchas veces es repetitiva, como estabas diciendo. Pero hay muchos artistas, igual que de otras profesiones, que no saben qué hacer con su arte, porque usan su arte para comer y no para glorificar al Señor. Usan su arte para, bueno, de aquí sale el alimento, de aquí sale el pago de la renta, de aquí sale, pero no tienen el entendimiento de que ellos a través de su arte pueden glorificar a Dios y conectar a la gente con el Señor. Entonces, yo pienso que todo lo que están haciendo ustedes, ahorita todavía no hemos escuchado, pero va a haber un momento donde ustedes van a poder compartir. Ustedes están de alguna manera rompiendo ese esquema que por años se ha mantenido y un mal concepto. Y me gustaría que pudieras, vamos a suponer que ahora te esté escuchando algún artista que simplemente va a hacer un cuadro, pero está pensando en vender el cuadro, no está pensando en glorificar a Dios, o está pensando, no sé, hacer arte, pero sin un entendimiento. ¿Qué le dirían ustedes? Bueno, yo pienso que primero que todo, si está haciendo el cuadro para venderlo, creo que no es algo negativo, eh, pues porque es un talento, ¿verdad? Es algo que Dios le ha dado. Pero si está haciendo el cuadro para hacer misiones o para exaltar a Dios y está pensando en el dinero que va a recibir por él, entonces yo creo que ahí hay dos conceptos equivocados ya.
Y lo que nosotros hacemos para el Señor cuando hablamos de servicio, tenemos que entender primero qué es eso, es servicio y no podemos negociarlo, no podemos empezar a cambiar ciertas cosas pensando en el beneficio del dinero, pensando en cuanto a eso. Eh, en cuanto a lo que necesitamos entonces entender cómo, cómo llegar a concebir esas ideas. eh, o sea, no es que, como dijo Pablo, ya lo alcanzamos, pero ha habido una revelación en nuestras vidas a través de ciertos procesos y algo que Dios nos ha dicho es acerca de eso mismo, traer el reino de los cielos a la tierra, dice en el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Y cuando empezamos a entender esa revelación, entonces pensamos, el reino de los cielos, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de belleza, de abundancia. Dice la Biblia, calles de oro, ¿no? Mar de cristal, y pensamos en nuestra sociedad, hay calles de oro, o no literalmente oro, pero hay ese orden, hay esa belleza, no lo podemos ver. Y entonces empezamos a ver algo que Dios empezó a contarnos, que fue acerca de estas campañas que tal vez más adelante podemos hablar más. Y es no solamente entonces hablar de Cristo, Cristo salva, Cristo sana, que sí es el mensaje, claro que sí, espero que no me malentiendan, pero hay muchas cosas que Dios quiere hacer. Dice la Biblia de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, no de triunfo en derrota, de derrota en victoria, de victoria en fracaso. Entonces Dios nos habla de una salvación, de una vida eterna que no va a iniciar cuando estemos muertos, que inició cuando recibimos a Jesús, y eso habla de una transformación en todas nuestras vidas. Y encontramos países o lugares donde hay un alto índice de cristianismo, pero son países con una altísima tasa de corrupción, altísimo abuso sexual en menores de edad. Entonces pensamos, si el Evangelio ha llegado ahí, ¿qué es lo que está pasando? Que no ha habido una transformación. Colombia mismo tenemos unas mega iglesias, pero aún continuamos viviendo una corrupción, y no solamente en el gobierno, pero aún en la iglesia se ha permeado de esa corrupción, del abuso de autoridad, de la influencia, el tráfico de influencias. Entonces, va más allá de simplemente quedarnos en el mismo mensaje del pasado, y comprender que Dios está también avanzando con sus estrategias para llegar a las personas y traer una transformación a nuestra nación. Y también es realmente hacer lo que uno hace con el corazón. Que si a uno no le pagan por hacerlo, que realmente uno lo disfrute hacer. Y que lo disfrute hacer claramente para Dios y extendiendo su reino. No es malo claramente ganarse el día a día, con lo que uno hace es lo más correcto que hay, pero también sí esto entra a jugar con nuestros principios, con nuestros valores. Ahí es donde hay que hacer un pare y ver qué estoy haciendo con lo que yo hago. Y esto en cualquier trabajo, ¿no? El que es contador, el que es profesor, el que es lo que sea. Porque si esto entra a jugar con mis parámetros, ahí es que hay algo que no está bien. Y ahí es donde yo tengo que ir a Dios y decirle, Señor, oriéntame. Y teníamos una amiga también cristiana, eso era cuando estábamos estudiando en la universidad, y ella nos decía, el arte es amoral, porque yo en el escenario puedo ser lo que quiera, puedo matar a quien quiera, puedo ser quien quiera, pero cuando me bajo yo soy la cristiana de siempre. Y yo en ese momento pensé, ¿en serio? Sí, claro, éramos muy jóvenes en ese tiempo. Y yo le pregunté a Dios, Dios, ¿el arte es amoral? Y él me dijo, no puede ser amoral, porque yo creé el arte y yo no soy amoral, yo soy moral. Entonces ahí fue como una revelación para mi vida, realmente es eso. Si yo quiero comunicar algo, lo comunico.
pero no puedo ser alguien que no puedo ser o que infringe mis valores simplemente porque estoy ganando dinero, sino por el contrario, yo lo hago porque sé que va a llevar un mensaje a alguien, que va a trascender, que va a romper un esquema. Y eso es lo que cambia la mente, tener el entendimiento del por qué hago las cosas. Y aunque no me paguen, yo realmente puedo ser feliz. Bien. Sin querer generalizar, hay hoy en día muchas expresiones artísticas están transmitiendo un mensaje que no es el correcto, sobre todo a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, a los niños. Nos gustaría saber desde el trabajo que ustedes realizan, Jimmy ahorita hablaba de Jukun, ¿cómo están realizando ustedes ese trabajo allí con Jukun para con los jóvenes, para poderlos integrar a ellos y para poder llegar a estos chicos con los que tal vez no es fácil y que tienen que ser un mensaje muy claro para que a ellos les llegue? ¿Cómo están trabajando ustedes? Bueno, nosotros tenemos ahora varias herramientas. De hecho, Juventud con una Misión tiene una área donde trabaja como universidad, y algo que hemos podido lograr aquí en Cartagena es instituir una carrera profesional de 3 años. Esta carrera, entonces, está compuesta por varias escuelas. Tenemos 3 escuelas de arte, teatro, circo, baile, y tiene otros anexos. Y también está compuesta por una escuela de estudios bíblico y por una escuela básica de juventud con una misión que se llama la EDEM, Escuela de Entrenamiento y Discipulado Misionero. Esta ya es una herramienta para trabajar con cada uno de los chicos. Aparte, estamos teniendo también, hemos ya desde hace unos años atrás iniciado a conformar una compañía artística. Entonces, esta se ha vuelto también otro método como nosotros podemos precisamente convocar jóvenes, y Dios también nos ha abierto puertas aquí, tanto aquí en Cartagena como en el país, con artistas no cristianos, y ha sido muy interesante la experiencia de cómo este proyecto mismo, como compañía, como grupo artístico, está abriéndonos cada vez más puertas para llevar el mensaje. Ahora, en cuanto también a tu pregunta, algo importante para nosotros es que el arte no es el centro. El arte hemos entendido que es un medio como Dios quiere usarnos y usarnos a nosotros mismos, bendecirnos, usar nuestros talentos y llevarnos también a otros. Pero el centro de lo que nosotros hacemos no es ser artistas, sino es ser misioneros, ser cristianos. Entonces, ese es nuestro mayor enfoque, poder en la vida de cada uno de los chicos que están con nosotros y en la nuestra propia, tener un carácter cristiano que refleja a Dios, y que no se va a desviar porque se pare en un escenario o porque en algún momento tenga oportunidades, ¿verdad? Muy apreciadas, tal vez de poder llegar a hablar delante de muchas personas o qué sé yo, personas importantes, ¿verdad? Pero que nosotros realmente nuestro carácter esté enfocado es en conocer a Dios para poderlo dar a conocer. Sí, también en esta forma hay varias, como dijo Jimmy, varias formas. Una es cuando nosotros empezamos, Dios nos habló de formar un espacio que la gente pudiera capacitarse. Y esa es una de las primeras, porque cuando nosotros estuvimos en la universidad, realmente lo que uno ve es bueno, pero hay muchas cosas que son muy difíciles, que uno realmente dice, ¿para qué veo esto? ¿O por qué se tiene que ir a este punto para llegar a? Entonces, nosotros oramos y realmente sentimos de parte de Dios empezar una universidad cristiana enfocada en artes escénicas, donde el centro sea Jesús.
y cuando la gente venga realmente no tenga que pasar por las cosas que nosotros pasamos, sino por el contrario, que todo lo que tú recibas pueda ser enfocado en Dios, pero en tu carácter, en ser mejor cristiano, digámoslo así, y ser un misionero formado a través del arte. Entonces, cuando recibimos la gente que viene, para entrar aquí es gente cristiana, claramente, pero que su cosmovisión no. Y que estas personas no van a lograr llegar o no van a sobrevivir a una universidad de artes escénicas. Esto por un lado. Por lo otro, en lo que llevamos a las calles es específicamente, ¿no? Con la Escuela Básica de Artes, nosotros hacemos algo que se llaman lecturas dramáticas de la Biblia. Entonces, en una ocasión ya hemos hecho varios diferentes partes, hemos hecho Hechos completo, Juan completo, y lo que hacemos es ir a las calles y dramatizar, hacer lecturas de la Biblia, pero dramáticas, y la gente queda muy asombrada. Hay gente que nos ha preguntado, ¿pero de dónde es esa historia? Nosotros le decimos, no, es de la Biblia. Es de la Biblia y son cosas que la gente llega y trae esperanza. Claramente leer la Biblia públicamente de una forma que nunca se ha visto o nunca se ha escuchado, la gente queda muy impactada con esto. Y en diferentes franjas, diferentes tipos, ¿no? Esta es la más básica, la que hace esto. Pero también hablando directamente, como dice Jimmy, trayendo el reino de Dios a la tierra, y es trayendo orden. El orden es justicia. Y cuando uno ve y muestra cosas que no están bien en medio de la sociedad y cómo nosotros podemos mejorar nuestra sociedad desde nosotros mismos, no juzgando a otros, es algo que trae un cambio en el pensamiento y en la forma de actuar de las personas. Ok, entonces me gustaría que me pudieran hablar un poquito más de la compañía. Creo que se habló de la universidad, de la compañía. Y bueno, hace unos meses atrás ustedes tuvieron una obra, se presentó una obra en Cartagena que se llama, que se llama Gumer. ¿De qué trata la obra? Y si pudieran hablar un poquito más de la compañía estaría bien. Sí, se llama Los Amores de Gomer. Eh, Los Amores de Gomer es un proyecto de grado, precisamente de nuestra primera promoción de chicos graduados de la carrera de Artes Escénicas en la Universidad de las Naciones. Este proyecto está basado en un musical y entonces se empezó a crear Los Amores de Gomer. Se creó acerca de 5 historias de la vida real y estas historias fueron trabajadas a partir de colectivos. Entonces, de un grupo de 18 estudiantes, empezamos trabajando en grupos pequeños de 4 o 5 y ellos empezaron a hilar esta historia con las herramientas que tenían teatrales, pero también espirituales. Entonces ahí empezó también un proceso de escuchar a Dios, como decíamos antes. Y llegamos a una palabra que Dios nos dio, que es la doble moral. Y Dios nos habló entonces de la doble moral en nuestra sociedad. Así que Los Amores de Gomer entonces tiene una temática acerca de la infidelidad en el matrimonio, la mentira en la oficina o todo lo que son servidores públicos, como están puestos allí para servir, pero es lo último que hacen, las grandes mafias que se manejan en nuestra nación y que afectan a otros, y también como muchas veces medios de comunicación vienen para manipular. Entonces, todas estas historias nacieron de ahí, de escuchar a Dios y de empezar a hilar y empezar a compartir. Dios me habló esto y Dios me habló esto y cómo se ve entonces esto en la sociedad. Y no estamos ahí para juzgar, ¿no? Pero estamos ahí para traer también ser luz, que es lo que dice también la palabra, ¿no? Ser puesto sobre
una mesa para alumbrar y denunciar. Luego estas 4 historias se hilaron por una quinta historia. Y es sobre Gomer. Gomer es la esposa del profeta Oseas. Cuando Dios le dijo que tomara una mujer y ella era prostituta. Y es a partir de esta historia de amor y odio, que es muy fuerte, ¿no? Que ella, después de estar casada con él, lo traiciona y se menciona, ellas tienen 3 hijos, pero se dice que ninguno de ellos era de él. Es una historia muy dura de amor, pero también es una historia muy dura en el sentido que él regresa y la vuelve a comprar después que ella se ha escapado de su casa. La vuelve a comprar para sí, él le paga para que esté con él, o sea, él no tendría que hacer eso, es su esposo. Pero él va y lo hace. Entonces, es la historia de Gomer atraviesa todas las otras historias, contándonos la infidelidad y contándonos el perdón. Y en medio de esta unión, digámoslo así, es donde queremos hacer como el paralelo de no solamente Gomer es ella, sino Gomer es todo este pueblo en el cual salen todas estas historias, que es cuando estamos cerca de Dios, realmente la corrupción se va de nuestros corazones. Pero cuando nos alejamos de Él, la corrupción entra a nuestros corazones y por ende entra la doble moral. Entonces es la comparación que se quiere hacer con Gomer, que no es una persona, sino es todo un pueblo completo. Y es directamente la historia de Oseas y Gomer. Y toda esta historia de Oseas y Gomer es contada a través de baile y circo. Entonces es una parte muy bonita para ver realmente y que la gente siempre sale entendiendo que ha sido perdonado, que ha fallado, pero es perdonado cuando está y va a su esposo y logra abrir su corazón. También aquí entran varias cosas de las que hemos hablado. Una es la temática y el lograr encontrar un equilibrio entre lo que queremos hacer que sea de excelencia y también lo que queremos transmitir que sea algo espiritual. Y ese por muchos años fue en una manera nuestro conflicto, porque a veces no comprendíamos si Jesús no sale en la obra, ¿cómo hacemos para llevar el mensaje y cómo hacemos para que sea algo espiritual? Y si no hay un demonio y si no hay un ángel, entonces ¿cómo podemos hablar de milagros y cómo podemos hablar de la resurrección? Entonces ahí entra esto que Dios nos habló acerca de denunciar. Y las historias casaron muy bien. De hecho, una de las historias que habla acerca del adulterio es de un hombre que en su casa, pues casado con su esposa, teniendo una hija, se ha involucrado por años con la mujer que atiende el servicio y ha tenido una hija con ella. Y cómo es interesante cuando la gente la ve, cómo se ríe, cómo hay tanta jocosidad, pero al final hay una cosa que confronta el corazón y es algo está mal aquí. Nos reímos y aquí en la costa lo hemos visto mucho, tal vez en el país, pero lo hemos visto muy tangible. La gente dice, no, eso sí que pasa aquí en la costa. Pero al final la gente dice, hay algo que está mal ahí. Y no les estamos hablando de Jesús, no les estamos diciendo, ay, esto es un pecado que dice en la Biblia, pero algo que oramos muy específicamente, Señor, a través de esto trae una revelación. Y al otro lado entonces está el profesionalismo, porque a veces pensamos que estas dos cosas es difícil montarlas. Pero entonces ahí ha venido también toda esta historia de Oseas y Gomer, donde muchas veces la gente, aún cristianos, no la han leído y les decimos, ¿saben quién es Gomer? No sé quién es. Pero al final de la historia, la gente puede entender, hay esperanza para nosotros. Hay un cambio en la historia. Esta mujer que le es infiel a este hombre
y están representados así. Gomer como la prostituta que se involucra en un matrimonio con otro hombre, ¿verdad? Y a través de la historia, ella le es infiel varias veces, él va por ella, la perdona y la historia termina de él nuevamente perdonándola y pidiéndole que se casen. Entonces, como dice Eli, ahí entra mucho el circo, mucho el baile, pero ha sido muy, muy lindo y para nosotros ha sido un regalo de parte de Dios ver cómo esas áreas se pueden complementar, tener una buena historia interesante de la cotidianidad, cosas que cualquiera de nosotros, de hecho las historias, muchas de las historias en varias partes tienen cosas de chicos. Algunos dicen, uy, esta es la historia de mi familia. Mi papá se fue con otra persona, nos dejó abandonados con mi mamá. Entonces, una cosa que no es lejana, que es muy fuerte, tal vez muy cercana para muchos de nosotros, pero donde a la final hay verdad y hay luz de parte de Dios. Entonces, es muy bonito poder ver esto, que sea espiritual, no quiere decir que sea aburrida o solamente para un público, digámoslo así, cristiano, ¿no? Sino que es para todo público. Y eso es en sí lo que nosotros hacemos con la compañía, es mostrar la verdad. Y lo que hemos hecho por los últimos 4 o 5 años, desde que Dios nos habló de denunciar, es lo que hemos estado haciendo. También hemos tenido varias campañas sobre diferentes cosas y que fue muy exitosa fue en contra de la corrupción de compra y venta de votos en las últimas elecciones que hubo aquí en Colombia, y es traer la verdad por medio de lo que nosotros hacemos, ¿no? Que es el arte, pero es como en esta frase que les decía al principio, que el arte entra sin pedir permiso, y eso es lo que hace la compañía, buscar cómo entrar a cada persona, a cada pueblo, a cada sociedad y llevar verdades de Dios de una forma jocosa, divertida, pero confrontante. De hecho, a través de este proyecto de la compañía, los espacios que se han abierto para llegar, digamos, aquí en Cartagena a las organizaciones culturales ha sido muy, muy buena, o con la Universidad de Bellas Artes ha sido muy interesante, y también con artistas no cristianos de Bogotá, que son personas influyentes en el medio del circo. Entonces, vemos cómo Dios ha utilizado esto poco a poco como una herramienta. ¿Cuántos participaron en la obra? Sé que fue un grupo importante. Bueno, el año pasado en su totalidad fuimos 19 personas, 18 artistas en escena, y teníamos un chico que nos estaba ayudando con todo lo que era manejando luces, sonido. Pero aparte de eso teníamos un grupo de voluntarios ahí en la base que nos ayudaba con todo lo que era la organización el público, eh, todo lo que eran las planillas que se llenaban, que era más o menos alrededor de 4 o 5 personas que estaban ahí en cada función, colaborándonos y ayudándonos. Entonces era un grupo alrededor tal vez de 25 personas, 26 personas en total. Bueno, nos gustaría también que ahondaran un poquito, pues cuando nosotros como que escuchamos, para de pronto mi esposo y para mí es nuevo, el escuchar que hay una universidad a las naciones, y una universidad que da esta posibilidad tan maravillosa para los jóvenes que quieren capacitarse y con un enfoque cristocéntrico, con asignaturas, pues creemos que van todas allí enfocadas hacia el desarrollo de estas artes escénicas, dramáticas, pero también hacia toda la parte teológica. Si quisiéramos como que nos contaran un poquito más, yo soy docente a nivel secular, entonces como que me apasiona también mucho el saber, wow, allí cuentan con esa gran bendición de tener una universidad para los chicos. Y bueno, y me imagino que para todas las personas que se quieran capacitar.
Eso por un lado. Y por el otro, pues de pronto, si nos pudieran contar algo que mencionaba Elizabeth acerca de los clown. Sé que esto también es como parte del entrenamiento dentro de las artes escénicas, pero sí nos gustaría como que nuestros oyentes pudieran conocer un poco más de todo este trabajo que ustedes llevan realizando, pues por mucho tiempo, ¿no? Ustedes al inicio nos dijeron que ya 17 años, creo, nos comentaron algo así. Entonces sería muy, muy interesante conocer como el trayecto de toda esta gran aventura a nivel de misiones y de arte por el cual Dios los ha llevado. Sí, listo. Bueno, la Universidad de las Naciones es una universidad que realmente nació en el corazón de Dios. Es completamente diferente a cualquier otra universidad. Es una universidad modular. Cuando Dios dio este término, realmente en el momento no había nada. No sé si algunos oyentes saben, pero cuando se instauró la universidad a nivel del mundo, todas las universidades que se empezaron a abrir fueron con este mismo concepto. Eran universidades que eran específicamente para misioneros y formarlos para ir a las misiones. Estoy hablando de Harvard, de Cambridge, de estas universidades grandes a nivel del mundo y pues en diferentes lugares. Este fue su propósito original. Pero con el tiempo vino un proceso de que entró el humanismo, entró el hombre es más importante y dijo, pero ¿para qué educar gente para que se vaya a servir a otros lados? O sea, es una pérdida de dinero que se pueda quedar aquí y que la gente trabaje para sí misma, que estudie para sí misma, para ganar dineros para ellos. Entonces, ahí fue cuando el primer propósito de la universidad fue desviado. Y cuando la Universidad de las Naciones entró nuevamente con una, como digamos, una propuesta tan diferente, pero tan interesante, Dios les dijo, no la vendan. O sea, no, nunca la vendan, o sea, sigan y disipulen la gente de esta forma. Entonces, este método, digámoslo así, lo han querido comprar en diferentes países, pero lo que sabemos es que si se vende, se va a comercializar. Nuevamente se va a sacar a Dios del centro. Y es como la redención de lo que es las universidades tradicionales, que no es enfocada en sí mismo, sino es enfocada en Cristo y todo lo que tú aprendes es para servir a las naciones. En esta universidad tú puedes encontrar casi cualquier carrera, solamente que es algo especial, digámoslo así, porque tú puedes encontrar un semestre aquí, digamos en Colombia, pero el semestre que le complementa está en India y luego el semestre que le complementa está en Europa. Entonces, eso hace que el profesional sea muy enriquecido culturalmente, idiomáticamente, en forma de ver las cosas, es mucho más grande, porque no solamente es una universidad muy teórico-práctico, todo lo que tú aprendes en ese mismo semestre lo practicas. Entonces, claramente esto hace que tengas una riqueza muy grande. Y hablando de nuestra carrera como tal de Universidad de Artes Escénicas, nuestros estudiantes logran alcanzar un nivel muy alto. Yo realmente digo que alcanza un nivel más alto que cualquier otras universidades en artes escénicas. Y realmente es porque se tomó el modelo que Dios nos ha dado, ¿no? Que es de sacar realmente lo que nos sirve y condensar la educación. Nosotros tenemos clases mañana, tarde y noche, es completamente intensivo. Y cada semestre dura 6 meses, de 5 a 6 meses, donde 3 y medio son teóricos y el resto es práctico. Y el práctico es estar aquí dentro de Colombia en muchos lugares o también fuera de Colombia. Entonces, como les dije, esto trae una riqueza de educación muy amplia porque no solamente cómo se ve en tu país, sino cómo se ve
en otros países, o no solamente en tu departamento, sino cómo se está viendo en otros departamentos lo que estás aprendiendo. Y realmente se denomina la Universidad de las Naciones como la Universidad del Espíritu, porque realmente nuestro centro es que la persona primero se desarrolle como persona, que conozca a Dios, que no es ganar dinero lo que realmente queremos, sino que realmente es su vocación. Es lo que uno va a hacer todo el resto de su vida, sin queja alguna. Entonces, esto es lo principal como base de esta universidad. Con el área del clown, que es el payaso, ¿verdad? La traducción al español, pues es bastante interesante. Algunas personas prefieren decir, bueno, clown, porque cuando tenemos el concepto del payaso, uno piensa en la persona que está vendiendo almuerzos en la esquina, ¿no? En la séptima y algo así. Y claramente pues es un mal concepto que nos ha afectado muchísimo a nosotros. Básicamente puede ser clown o puede ser payaso, eh, pero sí ha entrado como una nueva ola eh, de lo que significa entonces esta labor. Tenemos un amigo que a veces lo molestan y le dicen, ¿usted es el payaso de la fiesta? Y él muy dignamente dice, sí, yo soy, y con mucho honor, muy bien representado. Entonces es muy chistoso escucharlo diciendo eso, y dice, si va a ser payaso, hágalo bien, porque está ese mal concepto, ¿no? Bueno, el clown es en cuanto a nosotros, es una de las áreas más difíciles, porque como decía mi esposa, el payaso no intenta crear un personaje, imitar a otro, sino que el payaso realmente trabaja sobre sí mismo y empieza a ahondar en sus temores, empieza a ahondar en su cotidianidad y a encontrarse con sus frustraciones, con lo que le da temor, con tener que enfrentar al público eh, sin poner una máscara de alguien que no es, sino al contrario, exponiendo todas esas debilidades, y si se equivoca, entonces, ¿cómo lo va a hacer? Entonces ha sido muy interesante y ahí han nacido muchas cosas bonitas que hemos encontrado, porque hay muchos temores, estamos llenos de temores, y hemos escuchado frases que dicen los artistas que es que en el teatro yo puedo ser quien nunca he podido ser. Y esto que nos decía nuestra amiga, que el arte es amoral, entonces en una sala de teatro yo puedo, en una obra, puedo desnudarme y hacer cualquier cosa, y ese era mi sueño, ¿verdad? Completamente equivocado. Al contrario, es una oportunidad para ser honesto, para ser sincero, para mostrar sus debilidades, para hacer un trabajo donde no sacamos a alguien del público y lo ridiculizamos, lo hacemos sentir mal, lo aplastamos para que el público se ría, sino que más bien sobre la persona misma empiezo a trabajar entonces en mis defectos, y todos tenemos de pronto en nuestro cuerpo áreas que no nos gustan, ¿no? Unas piernitas flacas, o de pronto tengo un gordito por aquí, por allá, o no soy tan alto, o alguno que es muy alto y flaquito. Pero entonces, como a través de eso también viene una sanidad en nuestras vidas de, bueno, aceptarme como yo soy, y amarme como Dios me ha creado, y entender que Dios no se equivocó. Y a partir de eso, entonces, empezar a generar una dinámica de risa, de llevar a las personas algo diferente. De hecho, está comprobado que la risa, ¿no? La risoterapia, que puede llegar a traer sanidad sobre personas que tienen enfermedades, o sea, cáncer, diabetes o cosas así. Y esto entonces ha sido todo un movimiento que se ha extendido. No sé si han escuchado de la doctora Clown. Es todo un grupo de médicos, doctores en Bogotá o en otras partes, que ha iniciado con todo esto, ¿no? De hecho, hay una película que se llama Patch Adams, eh,
muy, muy bonita donde se muestra un poquitito esto y es un poco lo que hemos hecho y también con la campaña que hicimos de no vendas tu voto o la corrupción, fue algo que Dios le habló a mi esposa y le dijo a través del clown, y porque era muy, muy fuerte en algunos momentos llegar a decirle a la gente, no vendas tu voto, porque daña a la nación, porque a la iglesia que a veces escuchábamos testimonios de que por el techo nuevo de la iglesia, entonces bueno, todos vamos a votar por este candidato que nos va a dar el techo nuevo. Entonces era como duro llegar a confrontar a veces a la iglesia con cosas así, o a la gente en la calle con los sketches. Tenemos uno muy, muy bonito que se los puedo compartir luego. Se llama Los Pininos y es de una mujer así, ella se cree lindísima, pero pues su aspecto físico es bastante desagradable y ella a través de sus historias, ella está denunciando la corrupción en su hogar, el esposo es infiel y ahí vemos la doble moral, se gasta el dinero que recibe en algo que no es, ahí vemos la malversación de fondos. Entonces Dios nos habló y nos dijo, el clown es una herramienta y un medio preciso para llegar a la gente y decirle unas cuantas verdades en la cara, pero que se rían. Entonces era muy chistoso ver a la gente diciéndole un montón de reflexiones y de cosas fuertes, pero verlos riéndose para muchos, su propia condición de pecado o de mentira o de abuso. Entonces realmente ha venido a ser una estrategia para nosotros para traer estas verdades de parte de Dios. Bien, ahora me surge una pregunta. Sé que muchas personas van a ver este programa, muchos jóvenes, que les encanta el arte, pero les gustaría saber, y a mí personalmente también me gustaría saber, cómo poder hacer a esta universidad, a estos programas que ustedes tienen, con quién se tienen que comunicar, dónde tienen que ir, cómo poder hacer para poder llegar hasta este punto. Bueno, lo principal es querer tener una educación diferente, ¿no? Y si uno quiere tener una educación diferente es porque realmente quiere servir de una forma diferente. Pienso que esto es lo principal. La conexión realmente es dependiendo de donde ustedes quieran llegar, ¿no? Es orar, preguntarle a Dios. Si uno busca juventud con una misión, el primer paso es la EDE, es como el primer semestre de cualquier carrera que tú vayas a tomar, porque este semestre trata sobre el corazón mismo. Alguien lo describe como si es un curso donde es una cirugía de corazón abierto. Y bueno, yo realmente creo que es así. Y después de esto es caminar en lo que Dios te diga, ¿sí? Aquí en Cartagena claramente tenemos la EDE y tenemos otras escuelas más, como escuelas de arte, escuelas de cosmovisión, escuelas de la Biblia. También tenemos consejería bíblica, comunicaciones, tenemos muchas escuelas. Pero lo importante es escuchar a Dios y ver dónde quiero ubicarme, qué es lo que quiero estudiar, ¿no? Y claramente uno lo puede hacer cuando vaya recién salido del colegio, pero también es una universidad que no guarda edades. Si tú sientes hacer algo, ven, está abiertas las puertas, prepárate, porque nunca es tarde para iniciar lo que Dios tiene en el corazón, ¿no? Y la forma de ubicarnos es, pues, buscar EDE, Juventud con una Misión, es el primer paso. ¿O solamente Juventud con una Misión? Sí, y ver dónde están ubicados y dónde quiero o dónde me está indicando Dios ir, ¿no? Hay en muchos lugares, hay más de 450 bases que pueden estar ofreciendo este primer curso, ¿sí? Y después de esto ya es centrarme en dónde yo quiero hacer, ¿no? Si es con artes, pues claramente bienvenidos a Cartagena. Pero hay muchas otras carreras que también puedes incursionar, también hay cine, hay lo que te puedas imaginar, están en esta universidad.
En Colombia estamos ubicados bases de Jucum, bueno, ahí mismo en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, eh, Leticia, Cali, Pereira, eh, espero que no se me olvide, Valledupar, está iniciando también con un trabajo allí, aquí en Cartagena, espero que no se me quede ninguna por fuera. Y a nivel de Sudamérica está Ecuador, está Brasil, está Argentina, está Chile, Uruguay, Montevideo, y de aquí para arriba Centroamérica también. Tenemos en Nicaragua, México, San Salvador, está, y en Estados Unidos un montón que uno puede encontrar ahí en muchísimos lugares. Está, bueno, Costa Rica, Puerto Rico, en Cuba mismo, hay también allí. eh, Hanoi mismo puede dar un poquitito más de información ahí. Pero ahí también es, como les dijimos, es orar y hacia dónde somos dirigidos, ¿no? También, bueno, Europa y otros lugares, ¿no? Asia, África, y entonces ahí entra lo que dice mi esposa. La primera manera entonces de entrar a Jucum es con esta escuela básica, escuela de entrenamiento y discipulado misionero, y después de ahí, que son 5 meses internos, 3 meses teóricos, 2 meses prácticos, al terminar y culminar satisfactoriamente este primer semestre, tú vas a empezar a ver todas las opciones y posibilidades, ¿no? Tanto ahí en donde estás como alrededor del mundo. Puedes ir y continuar dependiendo de lo que tú hayas sentido, lo que Dios te haya direccionado, dependiendo también donde Dios te haya guiado. Y sí, en el caso de artes, bueno, aquí en Colombia nosotros estamos trabajando ahora como la parte de la carrera. Igual hay unas redes sociales ahí que podrían encontrarnos. Podemos al final dejarlas. El nombre de la compañía es Corporación Artística Tierra Capote. Entonces ahí también podrían buscarnos, o en la página de Jucum Cartagena, www.jucumcartagena.com. Ahí podrían encontrarnos también en el área de artes. Y con este nombre de Corporación Artística Tierra Capote pueden encontrarnos en las diferentes redes sociales. Y ahí entonces nos podemos poner en contacto y dar más información. Ok, nosotros, este programa tiene un enfoque en las misiones transculturales. Y yo sé que ustedes han llevado a través del arte las misiones a otras naciones. Y me gustaría que pudieran hablar acerca de cómo Dios puede usar el arte para entrar a una nación tal vez que no, pudiéramos decir, no está abierta al Evangelio. Bueno, como lo dijimos antes, el arte entra sin pedir permiso. El mundo puede estar cerrado para cuestiones políticas, cuestiones religiosas, pero no está cerrado para el arte. Y ahí es donde uno entra, hay que ser muy estratégico cómo entra y cómo dice las cosas, ¿no? Entonces, sí es ir y declarar sobre las personas lo que uno quiere decir, ¿no? Si uno ve el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que los profetas eran artistas. Y todo arte realmente es profecía. Y los profetas, los artistas se les dicen los profetas modernos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ir a declarar a una nación? ¿O Dios qué quiere hacer en declarar en una nación? Entonces, claramente el arte atraviesa problemas políticos, atraviesa problemas Culturales, de culturales, idioma. idioma completamente, o sea, no necesitas un idioma para transmitir un mensaje, solamente necesitas realmente tener tus oídos muy atentos. Y bueno, en muchas ocasiones, pero en Europa en una ocasión estábamos evangelizando directamente en las calles y al principio fue muy frustrante ver cómo realmente son situaciones muy duras, o sea, la gente no camina.
y estuvimos orando, Señor, ¿qué hacemos? Y Dios nos mostró el clown. Así que salimos con el clown a las calles, nos montábamos en los buses y cómo la gente se transformaba cuando nosotros entrábamos. Era realmente la gracia de Dios y hablábamos en un idioma inventado. Se le dice jeringonza, entonces uno entra simplemente y ellos trataban de entendernos porque es gente que habla muchos idiomas, pero al ver que eran idiomas inventados, ellos mismos empezaban a reírse y era sacarle una sonrisa a gente que tal vez nunca se ríe. Y luego ahí se abría perfectamente un espacio para poder hablar, poder entrar, poder orar, pero rompe cualquier tipo de percepción o como barrera mental que uno tenga con las personas, con la religión misma, ¿no? Y bueno, también en Asia nos sucedió en Tailandia, con niños que, bueno, no sé si saben, en Tailandia es muy conocido los famosos Lady Boys, son niños que nacen en días específicos o sus padres deciden, son niños que nacen niños hombres, pero deciden la familia que van a ser niñas. Entonces tú realmente no sabes en la calle si tú ves un hombre o una mujer. Y no por algo que él mismo decidió, sino es algo social, es algo externo. Así esa persona quiera retirarse, es como la sociedad misma le va a decir, pero si tú eres una mujer, ¿por qué te vas a retirar? Entonces era declarar sobre esta nación identidad, como realmente cómo son creados así por medio de obras muy sencillas, dirigidas a niños, pero que ellos pudieran entender. Entonces, realmente atraviesa cualquier barrera, no hay imaginación o limitación para el arte, la única limitación está en el propio corazón de uno. Que uno a veces tiene mucho miedo y muchas como temores de ir y decir cosas, pero todo es posible y atraviesa cualquier barrera. Es interesante que en Colombia aún hay lugares donde vemos las expresiones culturales como la cumbia como un pecado, pero era muy interesante para nosotros en Europa o en Asia ver que cuando llegábamos a hablar del evangelio la gente no quería escuchar, simplemente no quiere saber nada de esto. Pero cuando nosotros nos parábamos en la calle a bailar cumbia, entonces la gente llegaba y estaba interesada en conocernos y estaba interesada en ver cómo nosotros, de qué se trata este baile y por qué tienen ese traje así, por qué tienen sus colores. De hecho, en Suiza en una ocasión, hace 2 años, nos abrieron un espacio en un colegio, cosa que es muy, muy, muy difícil. Y lo que estuvimos durante toda la semana fue dando clases de teatro, de circo, de baile, y hablábamos acerca con la cumbia, por qué la cumbia se baila así, por qué los pies van pegaditos, y hablábamos de la historia de la esclavitud en Colombia y cómo todo este proceso de ser libres, que ya no utilizamos grilletes en los pies y podemos caminar libremente, pero que aún hay ataduras en los corazones de los colombianos y que aún alrededor del mundo hay ataduras, pero ahora son ataduras en el corazón y que esas ataduras son las que no nos dejan estar libres. Y eso generaba la oportunidad de compartir acerca de Jesús, de hablar acerca de quién es la persona que puede librarte de esas ataduras que te hacen esclavo de las cosas que te oprimen, que te opacan. Entonces era muy, muy bonito ver cómo Dios puede utilizar esto y atravesar cualquier barrera, ¿no? Aún, como decíamos, el idioma. Otro ejemplo también es, bueno, Cuba. Cuba es un lugar extremadamente interesante en todos los sentidos, muy bueno, muy lindo. Y en Cuba todo lo que es igual religión, todo lo que es proselitismo está 100% salir a las calles prohibido para hablar de Dios o hacer alguna mención en alguna religión, está prohibido. Entonces es muy interesante por el otro lado ver cómo el cubano mismo es tan artista y a través de ese don que Dios le ha dado, o sea,
inventado un montón de cosas para llegar a las personas, desde hacer sus propios folletos de evangelismo, dibujarlos, escribir una palabra y después ir a la calle y acercarse, orar en la casa por a quién se lo doy y llegar y darle una tarjeta diferente, creativa, hasta también generar cosas de baile. Y nosotros tuvimos la oportunidad también de estar allí con un grupo, no sé si Hanoi lo ubica, y ahí en La Habana, Gigantería, que es un grupo de gente grande que monta zancos. Y eso es lo que ellos hacen. Y precisamente a través del arte, a través del circo, llegamos a ellos, nos conocimos, tuvimos la oportunidad de hacerles una entrevista, de compartir con ellos y entablar una amistad para poder empezar un proceso con ellos. Entonces, el arte atraviesa realmente cualquier barrera y Dios nos ha hablado que el arte es una llave que abre puertas que de ninguna otra manera se han podido abrir. Y tenemos muchas experiencias de esa manera, yendo a muchos lugares transculturales donde la gente no quiere escuchar de Dios. Tiene un montón de problemas, pero no quieren escuchar de Dios. Pero ellos a través de esta herramienta nos conocen y empezamos a hablar y empezamos a contar nuestro testimonio y hablar de qué es Colombia y esto. Entonces ha sido una puerta hermosísima para compartir acerca de Dios. Qué bien, realmente eso nos llena de fe y de inspiración, porque pues aunque no seamos muy artistas aquí por este lado, sabemos que el Señor tiene y nos ha dado dones y talentos para poder llegar a hacer esas cosas tan maravillosas también aquí en nuestra nación y en otros lugares, si Él lo permite. Con respecto a lo que nos cuentan, ya casi para ir terminando nuestro programa, queremos de pronto que nos compartan cuáles son esos sueños, esas metas, esos proyectos a corto y largo plazo que tienen ahorita o mediano plazo en la compañía. Bueno, como compañía tenemos varios sueños, pues uno de ellos es seguir trabajando con la carrera de artes escénicas como tal, y el otro que es algo que veníamos desde el año pasado y es un festival de artes aquí en Cartagena. Se llama Cartagena Escénica. Queremos invitar artistas de todo el mundo y crear un festival de artes muy fuerte con principios y valores, donde el centro del festival también sea denunciar. Denunciar lo que no está bien en la sociedad, pero también denunciar lo bueno, lo que hay que resaltar. Y esto en diferentes categorías artísticas, escénicas, como su mismo nombre lo dice. Y esto es un plan para muchos años. Ahorita iba a ser el primero ahorita en abril, pero por causa de toda esta situación se aplazó para el siguiente año, pero es algo que va a ir año tras año. Y que esperamos que realmente crezca y sea muy fuerte, tanto para ser de influencia a toda Latinoamérica. Y bueno, lo otro sí es continuar, queremos multiplicarnos en otros lugares del mundo. Estamos orando los lugares específicos para enviar grupos y abrir nuevas escuelas o la carrera en diferentes lugares para que otras personas también puedan acceder a ellas más rápido. Y es lo que les dije, ¿no? Que la gente no tenga que pasar por cosas que no tienen que ser buenas, sino por el contrario, llevar una educación buena, cristocéntrica y donde puedan realizar sus sueños. Y también, bueno, en este tiempo, ya hace más o menos como un añito y medio atrás, casi 2, también la Universidad de las Naciones nos ha como designado para trabajar en la parte de Latinoamérica específicamente. Entonces tenemos nuestro proyecto muy específicamente es impulsar y apoyar las carreras de artes escénicas en Latinoamérica. Tenemos grupos que ya están trabajando, muy buenos grupos que han hecho trabajo
en Brasil, en Argentina y en Chile. Pero en el resto de Latinoamérica no hay grupos conformados. eh, y aún en estos lugares de Chile, Brasil y Argentina no hay carreras. Entonces algo que Dios nos ha hablado también es invertir cada vez más, no solamente aquí en Cartagena o Colombia, pero empezar a invertir también en esta región del país específicamente, también sin dejar de hacer lo que hemos hecho en Asia, en Europa o en Centroamérica, pero de una manera mucho más intencional, dando oportunidades y abriendo espacios para que la gente pueda prepararse en sus dones, sus talentos, y a la vez que pueda hacerlo en una universidad. Jucum es llamada también la Universidad de las Naciones, la Universidad del Espíritu, porque es espiritual, entonces con espacios sanos donde pueden capacitarse sin tener que ver un montón de cosas que no son necesarias, inmorales, ¿verdad? Entonces, este también es un área en la que estamos trabajando y queremos, confiando en Dios, y que se puedan impulsar más misiones y arte en Latinoamérica. Okay. Pastor. Sí, sí. Vamos a orar. Hubo un problema técnico aquí tremendo. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Realmente creo que ha sido de mucha edificación y pienso bueno, que todo esto que ustedes han podido compartir pueda también bendecir y también aclarar muchas cosas y animar a jóvenes que puedan querer ahora, a partir de ahora, que tengan un llamado específico a las artes, puedan decidir hacer las cosas a la manera en la que Dios quiere y rechazar muchas veces los principios que tiene el mundo en cuanto al éxito, que también es algo interesante que trabaja el corazón en toda esta escuela que hacen. Entonces me gustaría orar por ustedes, me gustaría que pudiéramos no solamente orar, sino que todo el que pueda estar viendo este programa también les apoye en oración, les apoye, no sé, que ore a ver cómo también pueden ser parte de todo este esfuerzo que están haciendo ustedes para que el Evangelio pueda llegar a esas personas que tanto necesitan. Una palabra de ánimo, pero también poder encontrarse con el Señor. Y yo fui testigo hace unos años atrás de esa obra que Elizabeth estaba mencionando de Hechos. Wow, yo nunca había visto algo tan espectacular y uno puede aprender la Biblia de una manera práctica, sencilla, muy profunda a través de todo lo que hacen. Por eso, bueno, mi oración es que Dios les pueda seguir multiplicando todo lo que ha puesto en sus manos con la idea de que pueda crecer todo este grupo que ustedes tienen allá, todos estos jóvenes que tienen allá, muy valiosos y que conozco mucho, que pueda crecer mucho más y que Colombia pueda seguir siendo esa punta de lanza para otras naciones, llevando el reino de Dios, llevándolo a mucha gente. Entonces vamos a orar y pedirle al Señor que les pueda continuar bendiciendo como lo está haciendo hasta ahora. Padre, te doy muchas gracias tanto por la vida de Jimmy como Elizabeth. Te pido que tú seas con ellos, Señor, que tú puedas, Señor, cumplir cada deseo que haya en su corazón, que está de acorde, Señor, a tu voluntad. Señor, que tú sigas llenando sus vidas, Señor, de colores, de muchas cosas, Señor, que puedan enriquecer, seguir enriqueciendo todo lo que tú ya le has dado a ellos, Señor, por gracia. Te pido que haya mucha multiplicación en todo lo que hacen, que haya transformación en todo lo que hacen, que tú, Cristo, puedas estar presente y puedas estar guiando por medio de tu Espíritu Santo a mis hermanos, Señor, que puedan cumplir tu voluntad de una manera perfecta. Señor, no pensando en la perfección humana, sino pensando en que pueda completar toda la obra que tú has puesto en sus manos. Les bendecimos en esta hora. Estamos agradecidos por su vida y te pido, Señor, que tú puedas traer más salud, puedas traer
Señor, también recursos financieros para todo lo que están haciendo, también en lo personal, que tú sigas, Padre, usándoles con poder, no solamente en Colombia, también en las naciones. Les bendecimos en esta hora y te damos muchas gracias por este espacio. También que tú has abierto para dar a conocer, Señor, lo que tú estás haciendo a través de tus hijos para bendecir a las naciones. Gracias, Señor, por este tiempo. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.